Las prótesis metálicas de titanio 6 de aluminio 4 vanadio son actualmente los elementos más utilizados en la fabricación de prótesis de implantes. Pero debido a las enormes cargas mecánicas, la fatiga y la corrosión que están sometidas a las prótesis, son pocos los elementos metálicos que cumplen los requisitos para estas aplicaciones. Esta aleación de titanio es un material ideal para aplicaciones óseas, pero su integración con el cuerpo humano es limitada. ¿Pero qué problema presentan las prótesis metálicas? El principal problema que presentan las prótesis metálicas es la falta de osseointegración, que se define qué tan eficaz es la conexión prótesis-hueso y la capacidad de tener una buena proliferación celular para estimular el crecimiento óseo. Reacción del tejido en contacto con el biomaterial, rechazo del dispositivo por una reacción extraña con el cuerpo, y se tiene básicamente dos limitaciones importantes: la falta de bioactividad y la susceptibilidad de la superficie a la oxidación por colonización bacteriana. Soluciones potenciales: recubrimientos biofuncionales. La hidroxiapatita es el mineral base del tejido óseo y su uso incrementa la biocompatibilidad tejido-implante, así como disminuye las infecciones post-cirugía. Actualmente existen prótesis comerciales recubiertas con este material. Una de las técnicas de deposición es el termorrociado por HVF, el cual es una técnica que consiste en depositar hidroxiapatita a velocidades supersónicas gracias a la combustión de gases como el propano y el oxígeno. Esta técnica es muy útil en nuestro caso, ya que evita que se lleguen a temperaturas superiores a los 1350 grados, donde se ha presenciado la formación de terceras fases que afectan las propiedades mecánicas del recubrimiento. Pero la hidroxiapatita por sí sola se ha visto que no corrige completamente los problemas relacionados a la osteointegración. Es por eso que los recubrimientos de quitosano, que al ser un biopolímero útil en la encapsulación y liberación de fármacos o proteínas, va a ser atractivo para estas aplicaciones. Además, el quitosano tiene buenas propiedades antibacteriales y de biocompatibilidad. En muchos estudios se han utilizado técnicas de deposición de quitosano, como por ejemplo sintoabsorción o interacción química, pero son pocos los estudios donde se ha utilizado electrodeposición. Este proceso consiste en el tratamiento electroquímico, donde los cationes metálicos contenidos en la solución de quitosano se depositan sobre el material conductor, en este caso el titanio, creando así una capa homogénea. Metodología general. Este es el diagrama de bloques de toda la metodología de investigación, donde a continuación se procederá a explicar cada uno de los pasos realizados. Obtención y preparación de muestras. Este proceso consiste en la obtención de la barra de titanio 6 de aluminio 4 vanadio de media pulgada de diámetro, la cual es seccionada por corte en hilo en discos de 8 milímetros de espesor. Posteriormente, las muestras de titanio se introducen en la cámara de granallado, que es una técnica de tratamiento superficial para incrementar la rugosidad relativa en un rango de 3 a 5 micras, que son similares a las que tienen las prótesis comerciales. Este proceso se toma en base a los parámetros mencionados en la tabla, donde se procura mantener constante lo que es la precisión de la cámara, la distancia de aplicación, la orientación de la pistola y el tiempo de granallado. Luego del granallado se procede a recubrir la hidroxiapatita por el método de HVF. Comienza con el precalentamiento del polvo, posteriormente del alimentador, para evitar que el polvo se humedezca y se aglomere. Se debe chequear la presión de los gases, tanto de oxígeno como propano. Posteriormente se lava las muestras en ultrasonido para eliminar elementos o óxidos metálicos presentes en las muestras, y posteriormente el operador rocía la hidroxiapatita con 60 pasadas y como punto final se procede a caracterizar el recubrimiento. Es importante mencionar que este proceso es un proceso manual, lo cual es más ideal hacerlo con brazos robóticos como el KUKA para disminuir el error humano. A continuación se muestra la tabla de parámetros de HVF, donde se puede ver que la temperatura es el parámetro de control principal en este proceso. La electrodeposición consistió en un proceso de construcción de un sistema que permita mantener la distancia entre electrodos constante, es decir, una distancia entre 5 a 10 milímetros. Posteriormente se plantea la matriz de experimentos en base a estudios anteriores realizados en el laboratorio de biomateriales de la UCFQ, donde se probó este mismo protocolo, pero con voltajes menores a 3 voltios. Es por eso que se optó por incrementar el voltaje de la fuente en 3, 4 y 5 voltios, 20 y 30 minutos como tiempo de aplicación, y manteniendo constantes las concentraciones de quitosano a 0.5%.
Luego se observan los cambios morfológicos presentes mediante microscopía electrónica de barrido. Para la preparación de quitosano, se optó por la funcionalización del mismo, mediante el uso de un fluoróforo como el anhídrido 1,8-naftálico, y por medio de una reacción de reflujo se logra incrementar la fluorescencia del quitosano, como se muestra en la figura. Posteriormente se prepara el quitosano a una concentración del 0,5% y se procede a electrodepositar las muestras. Es importante mencionar que este protocolo se tomó en base a la tesis de Yanni Rodríguez. Resultados obtenidos. Aquí se muestran los dos métodos de caracterización que se realizaron en el recubrimiento de hidroxiapatita. El primero, mediante SEM, se observó la presencia de poros en el recubrimiento, lo cual es positivo ya que por ello se ingresará el quitosano y se aumentará la fijación del recubrimiento. En la gráfica B se puede observar por otro lado la fusión parcial de la hidroxiapatita con la superficie de titanio, lo cual es un parámetro positivo ya que la presencia de estas esferas juega un papel importante en la bioactividad de la hidroxiapatita ya que estas partículas mejoran la fijación. Por otro lado, en la caracterización por difracción de rayos X, se observa que por medio de incidencia rasante en un rango de 10-80 grados, se observa que la mayoría de los picos son hidroxiapatita, donde no hay presencia de fases secundarias como la TCP, TTCP o monóxido de calcio. También se midió el grado de cristalinidad, obteniendo un valor cercano al 68%, lo cual según la norma ISO 13779-2, el grado de cristalinidad de hidroxiapatita por HBF no debe ser menor al 45%. Por ende, estamos dentro de los estándares para este tipo de recubrimientos. Aquí se aprecian las muestras de titanio electrodepositadas con quitosano funcionalizado versus sin funcionalizar, donde se aprecia un cambio significativo en la fluorescencia. Y en la gráfica de al lado se muestra la comparación de la electrodeposición a 5 voltios en 20 y 30 minutos. Esto es importante ya que evidencia que al incrementar el tiempo de electrodeposición, el hidrogel se adhiere en mayor cantidad a la superficie. Y este método de funcionalización de quitosano es útil previo a un análisis de microscopía electrónica de barrido y además se realizó este protocolo para evidenciar la homogeneidad del recubrimiento de quitosano. Respecto a la caracterización del recubrimiento de quitosano por SEM y en base a la matriz de experimentos, se determinó que los mejores resultados se obtuvieron al aplicar 3 y 5 voltios como voltaje de fuente y 30 minutos de aplicación. Se puede observar que a 30 minutos el quitosano empezó a formar diferentes capas o redes de material polimérico, pero aún así existen zonas no homogéneas. Esto se corrige al aplicar 5 voltios como se muestra en la gráfica, ya que el quitosano forma múltiples capas mucho más uniformes y esto se intensifica al incrementar el tiempo de electrodeposición a 30 minutos, donde básicamente se obtuvo una mayor adherencia del quitosano en comparación a las demás condiciones. Como análisis final, el tamaño de poro es un factor importante ya que permite distribuir de mejor manera las cargas mecánicas, logrando así una mejora en la fijación del implante y además permite el crecimiento de hueso. En base a un análisis por computador, se determinó que el tamaño de poro promedio para el recubrimiento de hidroxiapatita fue de 38 micras, lo cual es un valor recomendable ya que no se quiere poros de gran tamaño porque pueden afectar las propiedades mecánicas del recubrimiento de hidroxiapatita. Con respecto al análisis de porosidad en el recubrimiento de quitosano, básicamente se determinó que las condiciones de electrodeposición, tanto voltaje como tiempo, tienen dependencia directa en el tamaño de poro. Es decir, al incrementar el voltaje y el tiempo, el tamaño de poro disminuye. Esto tiene congruencia con lo mencionado anteriormente, ya que al incrementar las condiciones se genera una mayor deposición de quitosano, superficies más uniformes, y por medio del análisis se determinó que el tamaño de poro está en un rango de 30 a 50 micras, lo cual lo hace ideal para aplicaciones como encapsulación y liberación de proteínas morfogenéticas óseas, BMP, para estimular el crecimiento de hueso y cartílago en la interfase tejido-implante y corregir los múltiples problemas clínicos reportados. Como conclusiones, tenemos que los parámetros utilizados en el método de HBF son replicables para procedimientos de termorrociado. Mediante el análisis de difracción de rayos X, el recubrimiento presenta las fases esperadas y se obtuvo un alto grado de cristalinidad cercano al 68%. El procedimiento de electrodeposición a 5 voltios y 30 minutos fue el que generó un recubrimiento más uniforme a lo largo de toda la muestra. Y como conclusión final se tiene que la medición de tamaño de poro permitió observar que el recubrimiento de quitosano es apto para aplicaciones en encapsulación y liberación de proteínas morfogenéticas óseas BMP. Muchas gracias por su atención.